Bueno, buen día a todos. Hoy tenemos la defensa de licenciatura de Federico Sena, titulada Catálogos de velocidades variables en empresas planetarias. Luego de que él lee la charla, vamos a darle paso primero al tribunal si tiene alguna pregunta y después al resto de la audiencia, ¿sí? Bueno, adelante. Bueno, buenos días. Terminamos la plata de los que no tiempo para venir. Bueno, yo soy Federico Sena, voy a estar realizando la defensa de mi trabajo de licenciatura, el cual yo realicé bajo la dirección del Dr. Walter Weyman, titulado Catálogo de velocidades variables en negocios planetarios. El seminario está dividido en 7 secciones, una introducción en donde voy a hablar primero del concepto básico, analizar un poco el trabajo, luego voy a hablar de los objetivos y el instrumentario que utilizamos, un poco sobre el proceso de resolución, brevemente, además de resultados generales del proceso de resolución, que lo vamos a hablar. Luego voy a proceder a hablar del cálculo de velocidades radiales observadas, del cálculo de velocidades radiales LCR y LCR, un análisis de los errores, un análisis de los resultados, finalmente la velocidad de expansión y funciones y trabajo. Bueno, para empezar con la introducción, que sepan de evolución general, sabemos que las estrellas pasan la gran mayoría de su vida útil en las secuencias principales, y esto no es distinto para las estrellas que son interés particular a nosotros, que son las estrellas de masa de 0,8 a 8 masas solares, que vienen a ser estrellas de masa intermedia. También sabrán el periodo que la estrella transcurre en esta secuencia principal se caracteriza por la quema estable del hidrógeno en el núcleo de la misma. Y una vez que se empieza a agotar la reserva de hidrógeno en el núcleo de la misma, comienza a sufrir un periodo de estabilidad tanto cuanto al radio como a la luminosidad de los objetos. Sale de la secuencia principal y empieza a entrar en los estadios de esas gigantes, de roja y de ramacicódico. Y determinado este periodo, lo que quería hacer el equilibrio entre la gravedad de la presión gaseosa que se rompe y empieza a usar las capas exteriores, dando origen a lo que conocemos como una nebulosas planetarias. Este estadio de nebulosas planetarias es un estadio bastante corto en escalas cósmicas de unos 10.000 años, motivo principal por el cual al día de hoy no hay tantas nebulosas planetarias catalogadas, solamente unos 4.000 en la base de datos HASH, que es la base de datos por antonomasia de estos objetos. La estructura básica de estos mismos es bastante fácil de velocidad, debería tener una central, que es una dos trayectos tipo O, una enana blanca, la cual está constantemente emitiendo fotones de alta energía que van a terminar ionizando la nube de gas circundante de forma estratificada. Estamos hablando de un gas ionizado. Yo al tomar un espectro del mismo voy a observar líneas de emisión del elemento que componen este gas. Las nebulosas planetarias son en particular interés por diversos motivos. El primero es que son contribuyentes directos a nivel interestelar. Otros están usando material en forma de gas dipolo. No solo eso, sino que un estudio del gas que compone la nebulosa planetaria me ayuda a restringir la composición química de la misma, de la misma y del periodo original del cual se emanó la nebulosa planetaria, se originó la nebulosa planetaria, me ayuda a inferir acerca de los procesos de síntesis de la misma. Además, no solo eso, sino que las líneas de emisión ayudan a inferir acerca de los sistemas dinámicos que se ven ligados. Son las mismas líneas de emisión que contienen información sistemática, no solo de los sistemas a los cuales están ligados las nebulosas planetarias, sino de la cinemática interna de los mismos a través de la velocidad de expansión. Y hablando de cinemática, que es lo que nos atañe a nosotros, esta es la primera de múltiples veces que yo voy a mencionar el trabajo de Orgánico Laborador de 1998.
en el mismo aeroexaminamos los planetarios y concluyeron que eran objetos de alta velocidad, son pertenecientes a un sistema de velocidad rotacional y menor al sistema global de referencia. Esto se traduce en que vemos un comportamiento sucesorial integral que va a la derecha, velocidad radial excéntrica por longitud galáctica. Vemos que cerca de la manta de menos 90 de longitud galáctica tenemos un pico de velocidades radiales velocísimas positivas, y la situación contraria cerca de la manta de 90 grados de longitud galáctica. No solo eso, sino que se observa una dispersión alta cerca del centro galáctico. Bueno, la medición del parámetro para llegar a... La medición del parámetro que nos tenemos nosotros, que es la velocidad radial, es bastante sencilla. Lo único que necesitamos medir son la longitud de onda central de la línea de interés para nosotros para un determinado objeto, y contrastarla con la misma línea que tiene un objeto que se encuentra en reposo respecto a nosotros. La expresión es bastante simple. Lo único que conlleva es un producto entre la longitud de onda central observada con la longitud de onda en reposo sobre la longitud de onda en reposo por la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, dicho esto, los objetivos de nuestro trabajo fueron bastante simples, están resumidos acá en un bigote que hice. El objetivo fue reducir la muestra que me dio Walter, fueron aproximadamente unos 100 planetarios, medir la longitud de onda central para la mayor cantidad de líneas posibles en los espectros de esos objetos, realizar los cálculos pertinentes para poder obtener velocidades radiales, tanto de excéntricas como el CR, y finalmente compilarlo todo en un solo catálogo. Hablando de la muestra, las 28 que yo mencioné se observaron en los observatorios de Gemini Norte, utilizando los espectrógrafos disponibles, que es GIMOS, una tonalidad de larga, y la dispersión que utilizamos fue alrededor de 700 milímetros por milímetro, tanto en el norte como en el sur. La ranura que utilizamos fue de 2.5 segundos de arco, la posición de la misma, así que fue algo importante en la de los objetos observados, siempre y cuando esto es posible. El rango espectral que obtuvimos para nuestros espectros fue de 3.500, 6.500 amplios, en algunos, y no recuerdo, 1.000, y se utilizó un lineado 2x2 para poder mejorar la relación señal-ruido. Bueno, la muestra inicial fueron de 28 objetos, de los cuales 29 no poseían velocidades radiales excéntricas y galácticas. Todo el proceso de reducción se realizó usando AIRAS con los paquetes de software disponibles de Gemini para reducir todas las imágenes de GIMOS. Afortunadamente no tuvimos muchos accidentes, solamente hubo 100 objetos que no tuvimos. Después porque tuvimos problemas con las lámparas de comparación que no fueron reconocidas por el software, problemas con algunas universos planetarias cuyo contenido era demasiado débil y no se podía extraer de forma fiable. Solamente fueron 6 objetos, los cuales no pudimos producir. La muestra terminó quedando en 92 objetos. Aún así, de esos 92 objetos, 26 sin 5 de velocidad radial de los centros publicados. En el recuento final se cuenta los planetarios para el hemisferio norte, el resto todas las emisiones 85 de los universos planetarios confirmados, todo el resto son candidatos. Como se habrán dado cuenta en el slide anterior, nosotros categorizamos el catálogo nuestro, hay
objetos que quedaron reducidos en colores, dependiendo de la relación señal ruido de las líneas de emisión que podíamos observar en los espectros de estos objetos. Los tres colores que utilizamos fueron verde, rojo y azul, donde los objetos verdes fueron aquellos cuyas líneas de emisión tenían relación señal mayor a 3, los objetos rojos fueron aquellos donde las líneas de emisión popular menos de 3, y los objetos azules fueron aquellos donde no podíamos observar líneas de emisión modular de exceso de líneas de la. Acá dejo un ejemplo de un objeto verde, la nebulosa planetaria NP27, el objeto del cual yo voy a hablar más adelante. Podemos observar de forma bastante débil 4100 en H delta, se elevaron en H delta, H gamma, H beta, dos líneas que son típicas de regiones de nebulosa planetaria, que son las líneas de 3, que es 7. Desafortunadamente el espectro es corto, en 6500 se puede ver H alfa en la línea en la SOFE. Se pueden ver acá también de forma bastante prominente líneas de los alumnos. Vemos que en contraste los espectros rojos, las líneas de emisión observables son bastante menos prominentes respecto del continuo. Y en los espectros azules, porque la gran mayoría de las líneas observables son todas líneas de resolución estelar. Finalmente, esos 92 objetos tenemos 49 verdes, 39 rojos y 4 azules. La estadística final no nos extrañó demasiado por el hecho de que todos estos objetos fueron observados bajo las modalidades de Google. A qué me refiero, estos fueron observados en noches donde la cobertura del cielo no era mayor al 70%, no había límite para el signo, no había límite para la cantidad de vapor de agua en la atmósfera. No es extrañar que haya tantos objetos con relación de ruido bajo. Bueno, terminamos de caracterizar la muestra, ahora puedo proceder a hablar del cálculo de la velocidad de la atenuación. Como mencioné al principio, vamos a estar necesitando el tipo de onda central de reposo de referencia para poder encontrar los tipos de onda central que midamos en estos objetos. Para ello construimos un catálogo a partir de diversas referencias previas, catálogo de referencia final, tuvo 23 líneas, diferentes iónicos comunes, que tienen H2 planetarias, incluyen especies como 3, y uno de los neutros, el de Balmer, el de Roth, cubriendo un rango desde los 4100 hasta 6730. Acá podemos observar el catálogo de líneas directamente desde el trabajo final. Acá tenemos la longitud en reposo que adoptamos, el guión correspondiente de referencia, que fueron 3, Ayud colaborador de 2014, Vigil 2013 y Sharky colaborador de 2017. Se buscó, por supuesto, adoptar la longitud central lo más reciente posible. Si no estaba en Ayud colaborador, tenemos que recorrer el guión. La columna siguiente, nosotros ponemos el potencial de ionización en cada una de estas líneas, va a ser relevante más tarde, por supuesto con las referencias que usamos por los 3, dos trabajos de colaboradores y otro trabajo de medición. Y la última columna, ponemos las referencias más recientes del potencial de ionización, se extraída directamente de la base de datos misma. Lo que quiero hacer llamar la atención ahora mismo es que nosotros en el catálogo de líneas que utilizamos tenemos líneas con potenciales de ionización bastante distintos. Por ejemplo, helio 2 en 54,4 electronvoltios y las líneas de Balmer en 13,6. En aquellos objetos que nos vimos obligados a medir líneas de absorción, la
cantidad de líneas que hicimos referencia fue bastante menor, solamente utilizamos serie de Balmer y líneas de Helio. El procedimiento para medir fue bastante simple. Se visualizaron los espectros Onega, se suman las líneas de interés, se definen en el continuo de los extremos izquierdo y derecho y se hace un ajuste gaussiano. Los mismos parámetros de ajuste gaussiano son inscritos en una lista por acá. Los parámetros que nos interesan son por supuesto el centro de la línea y el full width de la línea. Se tomaron una serie de recaudos a la hora de medir. Primero que nada, necesitábamos fechas y horas, luego, para poder trasladar la velocidad radial observada a una referencia de PCR. Por tanto, tenemos que medir los combinados. Si utilizamos dos o más objetos por un objeto, solo medimos las líneas que fuesen comunes, por eso depende del tema de consistencia. Es decir, si yo tenía 3 espectros y uno solo espectro 5007, por ejemplo, facturado y el utilizado, sería para los objetos generales. No solo eso, sino que si yo tengo a mi disposición líneas de absorción y emisión mezcladas, se privilegió utilizar exclusivamente la emisión. El final del recuento fue que más o menos pudimos medir aproximadamente unas 1000 líneas. Todos los cálculos se realizaron en una hoja de cálculo, donde pusimos, por supuesto, el nombre de los objetos y la longitud de ondas centrales y medidas intercaladas con la correspondiente longitud del resto de la herencia. Los cálculos se realizaron en la misma hoja de cálculo, tomando un valor de C y el valor estándar del sonido de generalidad, de los 129, los 60. Lo que terminamos obteniendo fue velocidades radiales observadas por línea, por espectro, por objeto, los cuales no promediamos todavía, y ese paso de promediar recién lo hicimos cuando las trasladamos las velocidades hacia una referencia que hemos promediado a veces. Bueno. Hoy por día las velocidades radiales observadas dependen del observador, es decir, que dependen de la fecha y de la fecha, de la hora, del lugar de la observación. Las quisimos trasladar a los sistemas de referencia comúnmente publicados, comúnmente utilizados en la literatura, que son el sistema heliocéntrico centrado en el sistema solar y el sistema centrado en el local estándar del cerebro. Los cálculos para trasladar las velocidades radiales observadas a estos sistemas son relativamente simples en concepto. Lo que uno tiene que hacer es restarle la velocidad heliocéntrica de la Tierra y la velocidad de rotación de la misma, la proyección de dirección que observamos. Acá tenemos un par de ecuaciones que fueron extraídas de un libro de Barbini y Bertini de 2020, en donde vemos que la velocidad heliocéntrica de la Tierra está definida por una constante que es Kc, en un valor de 29,65 por segundo. Beta y lambda son las coordenadas criticales del objeto. Lambda theta es la longitud critical del Sol, lambda pi es la longitud del perigeo, y E es la excentricidad de la Tierra, que es un valor de 0,17751. En cuanto a la velocidad de rotación terrestre, otra vez nuevamente vemos una constante que es 0,95. Phi' es la latitud heliocéntrica del lugar de observación. Delta y HA son respectivamente la declinación de la radio observada. El traslado a sistema LCR se hace directamente desde el sistema heliocéntrico y depende solamente de las coordenadas galácticas de estos hermanos. Por supuesto, todos los cálculos no los hicimos de forma manual. Utilizamos la tarea de recorrer donde se descubrieron los parámetros correctos, cambiando el lugar de nosotros de entrada le dimos las listas, que acá tenemos
un ejemplo acá arriba de la izquierda, donde ponemos la fecha de observación, la hora de observación, estamos hablando de objetos con tipo de integración muy largo, o sea, espectro de integración física. Lo que hicimos fue tomar el tiempo de observación y invertirlo mediar ese valor como entrada. Las coordenadas ecuatoriales del objeto y la velocidad radial observada. Por el cálculo realizado de recorrido, nos devolvió la velocidad radial heliocéntrica y el CR nuevamente por espectro, por objeto. Fueron esas las que nosotros promediamos para obtener las velocidades radiales heliocéntricas y velocidad final. Ahí pasa. Acá vemos una parte de la tabla final publicada en el trabajo. Ahí había un pequeño spoiler, pero ahora voy a hablar acerca del análisis de los errores que nosotros contemplamos en el proceso de cálculo de velocidades radiales. Nosotros contemplamos aproximadamente unas 9 fuentes de errores por el acto de medir, la percepción instrumental, la relación sin el ruido, la comparación de velocidades, la calibración con longitud de onda, la carga de líneas de referencia, el proceso de reducción, el hecho de que son coordenadas por todos líneas en el cuerpo y la velocidad de expansión de la velocidad instrumental. Cada uno de estos voy a empezar a hablar ahora. El primero fue, por supuesto, el acto de medir. ¿A qué me refiero? Yo cuando hablé de la medición de la longitud de onda central de estas líneas, dije que yo defino dos extremos a la hora de realizar la ajuste gaussiana. La definición de esos dos extremos depende de quién esté realizando ese ajuste. Entonces lo que hicimos fue un pequeño experimento donde le entregamos el mismo espectro de la medición física de Asturias a 7 investigadores distintos. Les instruimos para medir dos líneas, una de mayor relación sin ruido, que es 27, y una de menor relación sin ruido, que es 46. Compilamos la longitud de onda central que pudieron ajustar y comparamos los resultados finales y las discrepancias que podría haber entre ellos. Observamos que para las líneas de mayor relación sin el ruido, una discrepancia de 0,03 Armstrong, y para las de menor relación sin el ruido, una discrepancia de 0,07 Armstrong, que se traduce en un error menor a 1 por segundo. Por otro lado, tenemos la resolución espectral de la red de dispersión que utilizamos. Suponemos que somos capaces de medir el centro de la línea a 500 píxeles. Podemos estimar un error asociado a la dispersión del espectrógrafo de forma bastante simple. Hay que recordar que nosotros utilizamos para mejorar la resolución de ruido. Entonces, lo único que hicimos fue calcular el triple píxel, que es 0,2 píxeles por la dispersión del espectrógrafo, que es de 0,5, normalmente, son 1 por 2, tienen 1 Armstrong por píxel, terminando 0,2 Armstrong, que se traduce en 4 kilómetros por segundo. Por otro lado, tenemos la relación sin el ruido de la línea. Este error fue estimado a partir de una ecuación que es presentada en un trabajo de Kiel en 1996, que hace uso de RMS del continuo, de intensidad de la línea en AMU, de longitud de onda central, el zoom width y la dispersión del espectrógrafo. Esto lo pudimos estimar, este sigma, en 0,13 km por segundo en un espectrógrafo típico, y 0,011 km por segundo para un espectro verde. En cuanto a la conversión, por supuesto que esta ecuación, tanto la velocidad radial del centro de la Tierra como la velocidad de rotación, tienen asociados un determinado error. Por lo tanto, podemos inferir acerca de cómo podemos el error de estos con el error final de nuestro
cálculos de velocidad radial y centro, elegimos una simple dispersión de errores y terminamos viendo que el error que contribuía en estos dos términos era aproximadamente menos. Otra fuente de errores es la misma calculación de Ohm, del longitud de onda, que en algunos casos puede ser que haya algún error en la optimización y es una repercute en el hecho de movimiento sistemático de las velocidades radiales observadas de espectro a espectro. Este fenómeno afortunadamente no pudo ser observado de forma universal y consistente en la muestra. En este caso, para este objeto que es el RN66, podemos ver que era aproximadamente. Otra fuente de errores es el mismísimo catálogo de referencia que estábamos utilizando. Lo que hicimos acá, lo que presentamos acá en las tablas es el guión, la longitud de onda adoptada por nosotros, y las longitudes de onda publicadas en las tres papers de referencia que usamos. Pero que en la gran mayoría de los casos las diferencias son minúsculas, salvo en el caso más extremo que es el alfa, donde tenemos variaciones de 0,65, pero de todas formas sigue reduciéndose en un error en la velocidad radial de aproximadamente 1 kilómetro por segundo. Otra fuente de error lo hablamos con más detalle durante el seminario en que estábamos haciendo el trabajo, fue el proceso de reducción de PIB. Hubo algunos casos en que tuvimos que tomar determinadas decisiones, por ejemplo, casos donde la lámpara de comparación había sido prendida 2 hasta 2 meses después de la observación del objeto, entonces hay que decir, plateábamos con el plato del día del cuadro o con el plato del día del objeto. Todas estas decisiones más o menos repercutieron en unos 10 kilómetros por segundo. Otra fuente de error es que RB-Corp no especifica si usar las fechas que uno le entrega para presentar las coordenadas. Nosotros, las coordenadas que utilizamos en la entrada fueron el código 2000. Lo que hicimos fue estimar el error asociado entre la velocidad radial que se calculaba para la coordenada 2000 o la cuota 2018 los tiempos de la época de observación de los objetos. Este error fue estimado en más o menos 0,1 kilómetros por segundo. Finalmente, el error más notable, que más puede haber llegado a contribuir, es la velocidad de expansión de la nebulosa planetaria propiamente dicha. Podemos ver que las velocidades radiales observadas varían bastante de guión en guión. Schneider, en un papel, en un paper, en 1983, había estimado este error en aproximadamente 20 kilómetros por segundo. ¿Por qué? Por el simple hecho que yo, cuando estoy observando una nebulosa planetaria, estoy observando distintas regiones de la misma y no tienen necesariamente la misma velocidad de expansión radial. Como podemos ver, las especies de menor potencial de ionización son observables en regiones mucho más cerca del estudio central que, por ejemplo, el siglo 3 de la línea 7. Nosotros, en nuestro caso, recopilamos las velocidades radiales de dos líneas de emisión, una de Heliodoro, 4716, y otra que es de serie de Barton, que es 4861. Como mencioné anteriormente, hay una diferencia notable de potencial de ionización entre estas dos líneas. Nosotros recopilamos esto para los objetos que estaban disponibles en las mediciones, promediamos las diferencias y nos dio bastante parecido al valor estimado de Kerr de 20 segundos. Mientras cuando hicimos esto, también notamos que la velocidad radial de 4686 es en general sistemáticamente mayor. Entonces, y la pregunta es, ¿podría haber alguna relación entre potencial de la velocidad radial?
nosotros en particular no encontramos registros de alteraciones específicamente en los planetarios, pero sí de regiones H2, un trabajo de Esteban Reino en 1999. Observando los datos de tu trabajo, que es de García Rojas, que puedo ver muchísimas líneas, en el que se 9-18, podemos ver que acá arriba tenemos las líneas del helio 2 y acá abajo en rojo las líneas del helio 3. Fenómeno de que hay una diferencia temática entre las velocidades radiales y aviones con potenciales de ionización distintos. No parece ser poco frecuente, es algo que debería ser estudiado más a fondo. Bueno, finalmente, y siguiendo el ejemplo de mi colaborador de 2013, con un trabajo que es la Universidad Real de Ciencias Planetarias, concentrándonos en el secretario cuando vuelve a tener. El valor elegido para representar y ser mi nombre en cada objeto fue el RMS del promedio final. Además, nosotros elegimos 4 kilómetros por segundo con un valor mínimo de error. Fue el error de la resolución. Es decir, si nosotros tenemos objetos cuyo RMS nos daba menor a 4 kilómetros por segundo, nosotros directamente le asignamos el error de 4 kilómetros por segundo. La distribución de error final, acá la siguiente, en particular para los objetos verdes, Durán y colaboradores definieron a 40 kilómetros por segundo aproximadamente como un error aceptable en que la gran mayoría de nuestros objetos están dentro del rango de 4 a 40 kilómetros por segundo. Tenemos una serie de objetos inerciales, que voy a hablar brevemente más tarde, y vemos que para los objetos rojos y para los objetos azules las distribuciones son bastante similares. Esto lo que nos dice es que al final del día la relación sin terminó repercutiendo tanto en el error final de nuestros objetos, principalmente por el hecho de que tenemos para los mismos. Bueno, ahora puedo empezar a hablar un poco de los datos más. Acá vemos un histograma bastante simple de la distribución de nuestras velocidades radiales y heliocéntricas, en que la gran mayoría de nuestros objetos caen en el rango de menos 48 a 56 kilómetros por segundo. Tenemos unos cuantos objetos que tienen velocidades radiales mayores a 150 kilómetros por segundo, módulo, por supuesto. Son velocidades bastante altas por la velocidad planetaria, y son objetos que voy a hablar ahora. También intentamos reproducir el mismo gráfico que aparece en el paper de Durán y colaborador de 1928. Podemos ver que se observa la misma tendencia sinusoidal. No podemos observar la misma dispersión en el centro, porque el hecho tiene tanto objetos la dirección del centro galáctico. Vemos que las barras de errores en general son bastante aceptables para todos los objetos del mismo gráfico, discriminados por clase y las barras de error. Las comparaciones con la literatura fueron unos 57 objetos. Podemos observar que la gran mayoría tienen diferencias de 23 y 50, más o menos está dentro de la barra de error aceptable para la trayectoria de cualquier cosa. Aún tenemos varias diferencias notables, también ahora mismo puedo mencionar. En particular, hablando de los valores extremos, tuvimos 6 objetos con velocidades radiales mayores, por segundo. Esos fueron 37, NGC 2440, M12 en 3.22, B1 y H123. Solo presentan velocidades radiales y bastante altas,
RMS relativamente aceptable, sino que presentan diferencias muy altas. Nosotros no pudimos dilucidar por qué hay una diferencia tan alta respecto de la literatura. Son objetos que deberíamos observar nuevamente. 4 de los mismos son nebulosas planetarias confirmadas, uno es un objeto de precisión y el otro una candidata de precisión. Tuvimos 8 objetos con RMS mayores de 40 kilómetros por segundo, los cuales la gran mayoría no tenía registro en la literatura, no tenía velocidades publicadas en la literatura, de los cuales sí teníamos velocidades radiales heliocéntricas publicadas en la literatura. Podemos observar si había variaciones con respecto de la velocidad radial heliocéntrica a lo largo de la historia de observación. En el momento se presenta velocidad radial a partir de 16 y 29, bastante parecidas, con 6 años de diferencia. Y C2 y C9 presenta un caso similar, y FT3 no solamente presenta la velocidad radial de la colaboradora de 1918. Lo que hicimos fue también verificar si podía ser algo, puede ser un fenómeno que tuvieran diferencias, velocidades radiales entre los espectros. Entonces, lo que hicimos fue medir la velocidad radial heliocéntrica para cada uno de los espectros de estos objetos. Observamos que salvo para 2 objetos fueron MPA 417 y W1725, la mayoría de ellos tenían velocidades radiales bastante consistentes. Nuevamente, estos son objetos que tendremos que observar nuevamente. Ahora en particular voy a hablar del objeto M327. Fue el único objeto que fue observado en 2 programas distintos. M327 se observó en 2019 y también se observó en 2020. El problema que tuvimos con este objeto, el problema no, la velocidad que dio velocidades radiales heliocéntricas bastante distintas de una esférica a la otra. Con un año de diferencia, había una diferencia de prácticamente el doble de velocidad radial heliocéntrica. Observamos en la literatura si había algo que cambiar con respecto a este objeto, y fue un objeto que fue bastante estudiado durante fines de la década de 60 hasta la década mediados de la década de 80, un objeto muy compacto y pequeño que pertenecía a un grupo particular de las unidades denominadas datos 80. Se teorizó en su época que se debería tratarse de un objeto joven de menor en tiempo a 200, de edad menor a 200 años, es prácticamente la estrella iniciando el proceso de formación de la planetaria. Se teorizó también que podría contener una minera en el núcleo. Se aportaron pruebas durante la época, pero no se terminó de solidificar ni confirmar. Acerca de si había una minera en el núcleo. La había. Se originó que debería haber cambios sustanciales, por supuesto, en el espectro. Los recursos siguieron en objetos tan jóvenes. Estos objetos también, los empresas de construcción se caracterizan porque es muy difícil estimar la interpretación de distintos indicadores que dan parámetros que no son compatibles con el otro. Y no sé que durante la época se propuso que se hiciera un seguimiento de objetos, tanto estos objetos como DB8, que es otro objeto de mecanismo similar. Quizás sea un buen momento para retomar el estudio de ahora que hemos encontrado esto. Y otra cosa más. Puesto que este era un objeto compacto, nosotros pensamos que quizás podríamos estar observando si es que esto llega a terminar la convolución de las líneas de la asociación estelar
con las líneas de emisión nuclear. Se tiene una unidad en el centro, una unidad en el núcleo. Puede ser que haya un corrimiento entre las líneas de absorción estelar, pero como lo son las líneas de emisión nebular, traería corrimientos en el baricentro de las mismas. Yo en lo personal verifiqué si había un corrimiento de detalles similares que se veía en las líneas que son comunes con la sociedad de toda serie de valores, con, por ejemplo, las líneas son puramente de emisión nebular con el X 7. Y el corrimiento era prácticamente lo mismo. Entonces, capaz de un mecanismo, estamos viendo ahora de la. Bueno, nosotros podemos estimar también la velocidad de expansión para un pequeño porcentaje de muestra. Utilizamos la expresión de Sauer en nuestro trabajo de 1997, el cual utiliza el fluido observado, el fluido instrumental, y un término con el ensanchamiento térmico, el cual nosotros asumimos el típico, que es una temperatura electrónica media de la posición, y utilizamos las líneas más comunes identificables. 7 y 6300. Podemos estimar velocidad de expansión para unos 49 objetos, donde los límites están dentro de lo que se espera en un trabajo de profesional, fue el último canal. Bueno, pasando a las conclusiones y trabajo a futuro, nosotros pudimos aportar valores originales a la velocidad radial de la ciencia de 36 objetos. Pudimos obtener valores originales para la velocidad de expansión de 32 de los mismos. Aportamos una peculiaridad más al historial de la velocidad planetaria de M37, sin proponer que este objeto vuelva a ser objeto de estudio para las comunidades planetarias. Nos encontramos con una serie de objetos, tanto de inicial como de velocidad radial y de distancia bastante alta, deberíamos observar nuevamente. Y nos encontramos con la posible relación de velocidad radial y potencial de ionización, la cual amerita ser estudiada Bueno, estas son mis referencias. Muy bien, muy interesante y muy bueno el trabajo. ¿Preguntas del tribunal? Estuvimos hablando del tema de los diálogos, ¿no? Claro que no deja. ¿Se acuerdan más o menos el porcentaje de compactas y resueltas? Ahora te estaría teniendo un estimativo de las cuales había diámetro, de las cuales había diámetro medido, que eran más o menos el 60% de catálogo, si no recuerdo mal. Aproximadamente el 85%, ponele más o menos, tenían todas diámetros mayores a 10. Y estas que no están confirmadas, ¿coinciden con las compactas o también hay alguna resuelta que no se sabe qué puede ser? Sobre no, yo pensé en eso no me lo recuerdo. Cuando yo digo la mejor observada, yo creía que estaba hablando entonces, es muy poco que después pensaba en el experimento de la príncipe de Asturias. Es verde, ¿no? Ahí por ahí me gustaría bueno también hacer un experimento con los dos. Ahí cuando contigo ya no está tan claro, ahí es donde el monitor se inventa.
Y otra cosa, ahí decías que los potenciales de realización variaban según lo que veían. Sí. Y ellos por jugar. ¿Cómo? ¿Por qué varían? Así te referís por qué varían entre publicaciones y poner el que estaba publicado en el MIST. Claro. Y sí. Porque yo un poco me encontré con eso, pensé que era un error de tipeo en uno de los dos papers que ponían cosas totalmente. Bueno, creo que los otros papers que está igual, pero ahora vos decís que ustedes vieron en la lista y varían mucho. Mucho. Bueno, 2 centésimas, 5 centésimas de trascendente. Y lo último, ahí decía que en el norte observan dos arcos y en el sur uno solo. Sí. ¿Vieron la diferencia de usar robos algunos? Sí, lo vimos, eso que habló en el primer seminario, prácticamente no varía casi nada en la relación con el juego. O sea, en medio, perder un poco de tiempo social. No diría que perder. No, muy bueno, muy bueno. Es muy impresionante la cantidad de datos que solicitaste y la precisión y el estudio de los errores de cada uno de nosotros. ¿Más preguntas del tribunal? ¿Preguntas del público? Mario. Fuerte para que se escuche. Más raro hacer condición 80% el resultado de las relaciones. La diferencia de la pero sí, no lo vimos. sí o sí. Mira los espectros, a ver si algo que estaba ya directamente en el dato, ya no está algo muy diferente. O si algo más no sé. Miramos si lo que tienen dos distancias. Distancia. Cambia, digamos. Lo que ¿A ese caso nos referimos? sí, creo sí. A todos tienen distancia. A ver, todas. Bueno, muchas veces. No sé puntualmente de esta muestra si todos tienen distancia, ¿no? Y sí que no pude encontrar nada. Un poco de exactamente. Yo, o sea, parece supervisados en análisis. No, análisis. Es un análisis. Sí, por eso yo iría a revisar. Bien. Entonces, la velocidad es alta, Mario, a mí. Más de 100 kilómetros por segundo ya algo para poner el ojo. Hay un par, pero. Entonces, ¿qué puede ser? Un objeto galáctico. No sería la primera vez que se confunde una galaxia con una nebulosa planetaria. No sería la primera vez. Y si no, hay algo mal en la observación de la velocidad. Un resultado de una función de fenómeno. Claro, claro. Entonces, No puede ser. por lo pronto, observando otra vez. No sé. Pero yo sé que las sistemáticas y sí, yo perdón, cuando nosotros estamos las obras la realidad de la ejemplo. Lo que funcionaría muy diferentes es solo la probabilidad o el nombre no No. muy interesante ese tema. no importa el efecto en general. Sí, es para ver.
Y ¿Vos te referías al continuo? Sí. Sí, contexto. no, esto es típico. Que habla de definiciones de los. Este es 3.500, 500 y esto es 4.000 a 6.500. No están calibrados en flujo. No están calibrados. No se calibran. El continuo es cualquier verdura. No, están reducidos solamente en una cantidad que nosotros importamos nosotros. El gráfico donde ponen la dirección, ¿no? Por ahí estaría bueno, ¿no? Ver si tiene eficacia, si tiene direcciones, un mapita de la Vía Láctea o de los otros. Eso también. Ok, ese es un objeto. Los movimientos del centro del sol. Hay velocity. Sí, loco. Pero ¿dónde está? Por una claro. En el árbol, estos son. ¿No? Estos son. Los de alta velocidad. Y yo salto la altitud baja. Hay mucha homogeneidad, porque yo le preguntaba eso, hay mucha homogeneidad con los datos de literatura, ¿no? Algunas son viejos, ¿no? O sea, realmente ediciones con instrumental muy viejo que vayan a cambiar. Por ejemplo, esa ahí de la diferencia del 186. Era año de qué estamos hablando, el momento de qué estamos hablando, o sea, el de 6, porque de última Si vos estás tomando la velocidad el 80% sale del trabajo de un colaborador. El trabajo de un colaborador es una compilación de su época, de toda la velocidad radial del diseño, los 800 y pico de objetos. Había compilado y son todas observaciones de electrónicas, pueden ser tranquilamente observaciones de antes. Pero Recuerda que no implica que sea mala. no, porque implica que sean malos. Todos los efectos verdes. Todos estos, no recuerdo ahora porque no lo vi. A mí ahí el único que me puede llamar un poco la atención es la posible simbiótica. No sé cuál de ellos era, pero una simbiótica es una estrella que es binaria en el mundo, ¿cierto? Así que ahí, y simplemente son compactos. Así que ahí puede haber una posible explicación. ¿Está bien? Y no más que miedo ahí como por la duda, pero. Mati, Ya me contestaron. ¿alguien más? ¿Más preguntas? Bueno, le agradecemos. Bueno, no sé si el tribunal se ha si hay algún veredicto. Pásame. Bueno, sí, así que lo hemos conversado de la hijo, el contenido de preguntas desde la semana y hemos concordado en aplicar la máxima o especial, supongo que es otro óptimo. Bueno, entonces en este momento,